Sí, por favor, nos vamos sentando, que vamos a dar paso ya a la tercera mesa de los foros Justicia. Por favor. Sí. Venga. Vamos a comenzar esta tercera mesa, como digo, con unas palabras de bienvenida a la misma del decano del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid. Muy bien, buenas tardes. Empezamos esta tercera mesa con la presencia de las asociaciones que forman parte del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid, o sea que están reconocidas dentro del registro de asociaciones del colegio y, por tanto, forman parte del mismo. La actividad asociativa para nosotros es muy importante porque a lo largo del tiempo se viene demostrando que son las asociaciones las que promueven cosas para el colegio, son un definitivo motor. Evidentemente, a veces el motor pues te hace ir con la lengua afuera y no eres capaz de atender lo que plantean, pero yo lo que sí quiero decir es que, por lo menos desde el tiempo en que soy decano y también en la época en que lo fui diputado con el difunto Antonio Hernández Gil, las asociaciones siempre fueron muy activas y, sobre todo, muy comprometidas con el colegio y muy comprometidas también con los integrantes de su asociación. Por tanto, yo les tengo que dar las gracias en ese sentido. El colegio pues hace lo que puede en su favor, que probablemente pues no sea todo lo posible, pero sí que intentamos apoyarlas mediante pues una orden anual de subvenciones que da el colegio, la cesión de espacios para la celebración de todo tipo de actividades que tengan que realizar dentro de nuestras posibilidades, porque solo tenemos esta sala más el auditorio y espacio abogacía, pero así lo hacemos. Y luego intentamos darles todo el protagonismo, pues tanto en la página web como en los tablones de anuncios de las salas de abogacía, antes llamadas salas de toga. En fin, que con independencia de que, pues en ocasiones tengamos discrepancias, en eso, que haya discrepancias nos ayuda a mejorar. Y por tanto, pues oye, no ceséis en eso, aunque a veces, pues oye, te escuece, pero ¿qué le vas a hacer? Eso es gajes del oficio y, por tanto, yo sigo animando a ser tan activos, tan activas en la defensa de los intereses de vuestros asociados. O sea que, Eugenio, tienes la moderación y muchas gracias. Pues muchas gracias, decano. Con tu venia, comenzamos la tercera mesa de este foro de justicia en el que abordaremos el futuro de la abogacía desde la otra perspectiva, que es una perspectiva muy cotidiana de todos y cada uno de los que nos acompañan, desde esa visión práctica, tangible, cercana, que nos da la abogacía de las asociaciones y desde esa visión de lo que es el estar cargando con la toga, registrándonos en cada juzgado, pues día a día, que es una abogacía que representa a muchos o a una grandísima parte de los compañeros que ejercen esta noble profesión en nuestro colegio. Para ello hemos invitado a distintas asociaciones que se han manifestado de una manera pues especialmente activa a lo largo de estos años y que como también ponía de manifiesto nuestro decano, pues han hecho que sea un motor de cambio, un motor de dinamismo para la mejora, en definitiva, de la profesión. Hay otras asociaciones también y no nos olvidamos de ellas. Lo que pasa es que por el número y por el tiempo que tenemos, pues hemos tratado de hacer esta selección sin que ello signifique en absoluto pues el hacer de menos ni olvidarnos de otras tantas asociaciones relevantes que existen en nuestro colegio. Para ello, pues contamos con una mesa a la que yo creo que es bien conocida por todos los presentes,
Está integrada, en primer lugar, por don José Luis Ferrer Sama Pérez, como representante de la Asociación Española de Abogados de Familia, una asociación también muy conectada con el Colegio de la Abogacía de Madrid, una asociación con la que estamos trabajando juntos también en pro de los juzgados especializados de familia, hacer realidad esa demanda social, que no es una demanda únicamente de la abogacía, sino que es una demanda en beneficio de la sociedad, que es en definitiva a favor de quien trabajamos los abogados. Sé que también coincide este acto, este foro de justicia, con un evento de extraordinaria trascendencia de la Asociación Española de Abogados de Familia y por eso también agradezco de modo especial el esfuerzo que estáis realizando. Seguidamente vamos a presentar también a doña Pilar Cascón Anzotegui, que es secretaria general de la Asociación de Abogados Laboralistas ASNALA, una asociación también con la que mantenemos un estrecho lazo de colaboración en este Colegio de la Abogacía de Madrid, que es vuestra casa y que nos honráis con vuestra presencia, por lo menos nos alegráis cada primavera con esas jornadas de primavera que hacéis aquí, que parece que el colegio florece cuando llegan los ASNALA y las ASNALA a nuestro colegio, y después nos damos cuenta de ese cambio estacional también con vuestras jornadas de otoño, que también nos enorgullecemos de acoger. Tenemos a doña Ángeles Chinarro Pulido, representante de la Asociación Libre de Abogados ALA, que cada Junta General nos recuerda nuestros deberes y que gracias también a ellos seguimos avanzando y seguimos progresando. Entonces, muchísimas gracias también, Ángeles, no solo por la presencia de hoy, sino por esa labor cotidiana de centinela de los derechos de toda la abogacía que hace que nos pongamos las pilas, como nos dice nuestro decano. Gracias también y presentamos a doña Elena García Cazorla, que es representante de la Asociación Profesionales de Abogados de Extranjería, APAEN, y también en este acto concurre como representante de Defenda. O sea que tienes esa dualidad, por lo tanto nos facilitas el trabajo a la hora de poder dar más voz a los distintos colectivos de las asociaciones. Y finalmente tenemos a don Juan Manuel Maillo, presidente de Altodo, que también es otra de las asociaciones más activas, más reivindicativas y que más nos habéis ayudado con absoluta lealtad a desarrollar este programa de conseguir que el colegio sea un colegio útil, que es lo que nos hemos propuesto, en definitiva. Bueno, estos son los integrantes de la mesa, ya los conocen ustedes bien, y hemos seleccionado 6-7 ítems para poner el prisma del futuro de la abogacía bajo los aspectos que más nos preocupan a la abogacía desde esta abogacía que podemos definir, si me lo permitís, como una abogacía muy de infantería, muy de trincheras, muy de diario. Y los 7 temas, a mí lo que me gustaría es que cada uno me dierais una versión, una reflexión de estas 7 propuestas que voy a hacer, de estos 7 puntos que vamos a abordar, y de esa manera hacer un diálogo fluido, que demos también la voz a todos los compañeros y compañeras que nos acompañan en la mesa, y de esa manera pues tratar de enriquecer el futuro de la abogacía. El primer punto es ese cuando nos referíamos a esa abogacía de infanterías, entre 7 y 8 de cada 10 despachos están constituidos pues por abogados en los que se integran de 1 a 3 abogados o de 1 a 5 abogados. Esa es la radiografía que nos da el barómetro de la justicia o el barómetro de la abogacía desarrollado por el Consejo General de la Abogacía. Y en ese barómetro lo ponía de manifiesto también nuestro diputado Manuel Martín en la primera de las mesas, y señalaban como la principal preocupación de los abogados y de los despachos grandes, por decirlo así, los despachos internacionales también que han intervenido, era rentabilizar sus despachos y conseguir ese crecimiento. Sin embargo, cuando descendemos a esta abogacía más individualizada, el barómetro de la abogacía nos señalaba que su principal preocupación era sobrevivir. Fíjense qué equilibrio más delicado, ¿verdad?, entre ese crecimiento y dónde exportamos mercado a sobrevivir, llegar a fin de mes, seguir pagando el despacho y seguir rodando. ¿Cómo afrontamos esta etapa en el futuro de la abogacía? Habrá que hacer algo más que sobrevivir también desde los despachos pequeños. Ronda y consulta, reflexiones. Comenzamos contigo, José Luis. Pues efectivamente, aquí los pequeños despachos, porque la mayor parte de estos despachos que estamos hablando, efectivamente son entre 1 y 5 compañeros. Estos despachos lo que buscamos es tirar para adelante. Necesitamos que el cliente siga entrando por la puerta. Tenemos unos medios de publicidad mucho más escasos, mucho más limitados. Nuestra publicidad es el boca a oreja, no tenemos otra. Entonces, esa es nuestra forma.
pero nosotros tenemos que levantar el cierre todos los meses, tenemos que cubrir nuestros gastos fijos que tenemos, algún sueldo que tengamos de algún empleado, y ese es el día a día de los despachos, no lo vamos a negar. Pilar, algo más tendremos que hacer que sobrevivir, tendremos que crecer también, tendremos que reorientarnos. ¿Qué objetivos nos planteamos dentro de este otro sector de abogacía? A ver, los laboralistas en general suele haber muchos despachos pequeñitos, es verdad que es un sector en el que hay despachos de pequeño tamaño, pero bueno, yo creo que lo fundamental es que se mantenga la formación, que es a lo que se dedica SNALA precisamente. La formación es un tema muy importante que los despachos pequeños tienen que estar al día, cosa que en los despachos grandes pues tienen sus departamentos de formación y digamos que no les resulta tan dificultoso ponerse al día, ¿no? Tienes que estudiar y además trabajar. Entonces, tanto los colegios de abogados como las asociaciones, yo creo que proporcionar esa formación es muy interesante y es en el tema en que los despachos pequeños tienen que hacer más esfuerzo, aparte, por supuesto, de los temas de digitalización y mantener esa actividad comercial que a veces no te da tiempo para hacer todo, trabajar, estudiar, actividad comercial, transformación. Bueno, pues crecer, pues a veces no es tan conveniente crecer porque a veces el propio cliente quiere una atención personalizada. No creo que sea obligatorio pensar en crecer en volumen sí de negocio, pero no de miembros del despacho. No creo que sea algo que vaya a desaparecer, la verdad, el despacho pequeño, sin duda. Ángeles, las abogadas, ¿cómo sobrevivimos? ¿Te das cuenta de lo bien que le he dicho, eh? Bueno, en nuestro caso yo creo que nuestro principal objetivo, con independencia de sobrevivir, que también lo es, evidentemente, es romper la imagen a lo mejor tradicional que se tiene por parte de la ciudadanía de lo que es el abogado de las élites. Es acercar un poquito más la abogacía a la ciudadanía de a pie. Porque la realidad es que, como tú has estado indicando antes, el 85% de los abogados, por lo menos aquí en el Colegio de Madrid, somos abogados de pequeños y medianos despachos, de 1 a 5 máximo en cada despacho. Y solamente un 15% son estos grandes despachos, estas grandes corporaciones que tienen esta vocación de crecimiento y de abrir sedes en diferentes ciudades, países, etc. Nosotros, además, en nuestro caso, muchas veces estamos también además ejerciendo en el turno de oficio. Y opino que como abogados y abogadas en ejercicio cercanos a la ciudadanía, lo que tenemos que defender además es que este servicio se aleje de las grandes corporaciones de derecho y que se acerque más a los ciudadanos y que se preste con una calidad suficiente de forma que podamos subsistir. Y en extranjería, que es una materia extraordinariamente compleja, también toca la parte más vulnerable muchas veces de nuestra sociedad. Extranjería que además en estos momentos estamos sometidos a unos cambios importantísimos. El conflicto de Ucrania ha puesto también de manifiesto el esfuerzo que se está desarrollando por parte de todos los abogados de extranjería. El colegio ahí ha estado también muy próximo. Hemos agradecido de modo muy particular no solo a la sección de extranjería, que en este caso pues, está en unas manos excelentes, sino también a todos los compañeros del SOG, pues ese esfuerzo suplementario que han desarrollado, pero sigue siendo una tarea complicada. ¿Crecemos también o solo sobrevivimos? ¿Alguno me va a decir que vamos a crecer, que vamos a...? A ver, a veces tampoco estoy un poco con ellos. Es que crecer para nosotros, para los pequeños despachos, es muy complicado, porque crecer te implica tener que, pues eso, poner más medios. Los clientes te quieren a ti, o sea, no van a confiar en nadie más, y menos el cliente extranjero todavía le cuesta mucho más confiar en nadie más. O sea, si ya están acostumbrados o justo sufren tal vulnerabilidad, te cuentan a ti las cosas, cómo van a abrirse a más personas. Es decir, es complicado por el tema de la extranjería. Y luego también, aparte de sobrevivir, no sé si sobrevivir, pero también en los pequeños despachos nosotros nos organizamos. Hay veces que tienes mucho volumen y no te puedes organizar, pero a veces te sirve también para poderte organizar y para poder tener una vida propia y una vida familiar y una vida con tus hijos, que es lo que hablamos hace un rato. O sea, es la forma de poder tú organizarte, que si tienes... A veces los clientes no te lo permiten porque a veces son muy exigentes, pero tienes un poco más de margen, ¿no? En un gran despacho que yo estaba escuchando antes la charla, pues al final están mucho más sometidos, ¿no? Nosotros nos podemos organizar un poco como queremos, y lo de sobrevivir, pues lo de crecer, o sea, tiene que ser un ten con ten. Juanma, en el turno se malvive, ya lo sé. Me lo vas a decir, nada. Dice, se sobrevive pasando muchas penurias. Los abogados del turno son también abogados
de sus propios clientes y es una actividad que es absolutamente compatible por la inmensa mayoría de nuestros compañeros. Pero ¿cómo se ve quien tiene que compatibilizar el ejercicio privado con la vocación de servicio público que también implica el turno? Muy complicado porque además estamos ahora inmersos en una situación económica que evidentemente no es la mejor. Y si ya antes era difícil el poder vivir del turno, bueno, difícil o imposible, pero sí que por lo menos había una serie de gastos que con lo que conseguías del turno podías amortizar, como es el despacho, etcétera. Ahora mismo, aunque si bien es cierto que ha habido una subida de baremos en enero de este año, no es menos cierto que esos baremos en su gran mayoría databan del año 2003, no nos confundamos, databan del año 2003, que en 2012 nos los echaron para atrás, nos los redujeron un 20%, luego se volvió a recuperar, pero la mayoría databan del año 2003. Desde el año 2003 hasta enero del 2020, el IPC ha sido de un 43,6%. Por tanto, estamos con unos baremos que ni siquiera nos permiten un poder adquisitivo similar al que pudiera haber en el 2003. Si a eso le añadimos que en esta profesión, en general en todo y en el turno de oficio más aún, es necesario una formación continua, es necesario cada vez más en los despachos una tecnología avanzada para poder funcionar bien, pues evidentemente es muy difícil el poder sobrevivir, muy difícil. Si a eso le añadimos pues que por la situación, por ejemplo, en determinadas guardias, es imprescindible coger el vehículo privado y al precio que está la gasolina, pues hay determinadas guardias, por ejemplo, como la de asistencia letrada al detenido, en la cual solo vas a cobrar los 200 euros brutos, que como tengas que salir por la Comunidad de Madrid a las distintas comisarías, no va a ser rentable. De hecho, somos conscientes que cada vez está habiendo más problemas para cubrir determinadas guardias porque los compañeros están renunciando a ellas. No solo porque no te es rentable, sino por el tiempo que pierdes en ellas que no te va a lucir en lo que es tu despacho. El turno de oficio, sabéis que es un esfuerzo incesante de esta Junta de Gobierno que José María, nuestro decano, yo creo que no sé si algunos días ha desayunado, comido y cenado con la viceconsejera, insistiendo una y otra vez en la mejora de la retribución del turno de oficio. Se han subido 6 millones de euros también en este último ejercicio, pero aún así, efectivamente, estamos muy lejos de una retribución digna y, por lo tanto, es algo con lo que tenemos que continuar indudablemente luchando. Y dentro de estos despachos, cuando nos planteamos esa precariedad, también esto va unido a lo que nosotros podemos ofrecer a los jóvenes abogados, porque no solo la abogacía debe orientarse a través del reclutamiento que pueden hacer despachos de otros tamaños. Nosotros también tenemos un compromiso con nuestros jóvenes. Sin embargo, en la radiografía del empleo jurídico que recogíamos en los últimos meses, el 54% de las ofertas laborales eran realizadas a juniors sin experiencia o con un máximo de experiencia de 3 años. Y esto situaba a estos compañeros en una horquilla salarial entre los 12.000 y los 18.000 euros. El 25% restante de la oferta laboral se dirigía a compañeros con una experiencia entre 3 y 6 años. Y aquí la oferta retributiva salarial oscilaba entre los 24.000 y los 30.000 euros de media. Y tan solo el 21% superaba se movía en la horquilla de 30.000 a 60.000 euros anuales cuando estábamos hablando de 6 años de experiencia. Os lo traslado a vuestra realidad de vuestros despachos. Si nosotros queremos a profesionales bien retribuidos, ¿somos capaces también, como pequeños empresarios que somos al mismo tiempo, de ofrecer unas condiciones salariales con las que puedan incorporarse con dignidad los compañeros en nuestros despachos? Yo particularmente lo veo muy difícil en estos pequeños despachos. Es decir, la gran parte de los despachos en los que nosotros nos nutrimos normalmente son personas que ya vienen de un bagaje anterior, es decir, que ya tienen su experiencia y que se unen pues un poco para compartir gastos y para tirar hacia adelante. Esa es la experiencia normal, que nosotros al final acabamos siendo pues 4 o 5 compañeros en el mismo despacho, pero en el fondo un poco cada uno ya trae su bagaje y luego si tienes que contratar a alguien o necesitas contratar a alguien, pues normalmente no acudes a este tipo de contratación, sino que buscas más bien personas que ya tengan experiencia, personas que estén bien formadas. Nosotros damos prioridad más a la formación que no a los años de ejercicio, por ejemplo.
Eso es nuestra experiencia. El resto de los compañeros de la mesa. De oficio, imposible, pero no dejamos de ser una muestra de lo que es la realidad de la sociedad española. Es decir, la precariedad laboral está instalada en nuestro mercado de trabajo y es lo que se encuentra. Evidentemente, un despacho unipersonal o de 2 o 3 compañeros, el pagar un salario a un compañero que son escasos. Lo que tú has dicho, juniors y tal, son salarios realmente escasos, pero si a eso le añades los costes que llevan aparejada la seguridad social de entre un 30 y un 30 y pico %, es totalmente inasumible. Cuestión distinta es, y somos conscientes que muchos compañeros lo hacen, muchos compañeros del turno, es una labor de formación a jóvenes que están cursando ya el último año o están en el máster y están cogiendo experiencia en los despachos. Ahí hay de todo. Hay gente que realmente les está enseñando y gente que se está aprovechando para utilizarlos de secretario. Esperemos que sea lo primero. Elena Ángeles. Bueno, yo quiero decir que nosotros a través de la Asociación Libre de Abogadas y Abogados tenemos convenios firmados con algunas universidades de aquí de la Comunidad de Madrid para que alumnos en los últimos cursos puedan hacer el practicum en despachos de ALA, precisamente para que conozcan ese tipo de abogacía diferente de los grandes despachos. O sea, es decir, con una formación real y no tener a una persona a lo mejor haciéndote fotocopias, aunque sea por 15.000 euros anuales. La formación que a lo mejor pueden obtener en esos grandes despachos, con ese sueldo que a mí me parece, teniendo en cuenta la capacidad económica de esos grandes despachos, me parece bastante miserable. Pero bueno, nosotros damos una formación y luego también colaboramos para lo que es el máster de acceso a la abogacía, que ahora, como sabéis, para poder ejercer es obligatorio. Con independencia de todo esto, es que, como ha dicho José Luis, realmente nosotros cuando a lo mejor nos asociamos con alguien, realmente buscamos un perfil muy similar al nuestro. Es decir, yo tengo 15 años, tengo 25 años de experiencia, busco personas que me puedan aportar, que tengan una experiencia muy similar. Por eso nuestros despachos suelen ser, cuando decimos de 1 a 5, no son despachos a lo mejor donde es que haya uno que lleva mercantil, otro lleva laboral y otro lleva penal. Realmente son despachos de 5 personas que para alquilar un espacio común soportan gastos en conjunto, porque si no sería inasumible a nivel individual. Entonces, claro, no podemos competir en ningún momento ofreciendo este tipo de salarios. Y ya cuando me hablas de la horquilla de 30 a 60.000 euros, es que muchos de nuestros abogados, de los que son socios de ALA, por ejemplo, no creo que lleguen a esas cantidades trabajando como autónomos. También es cierto que, como también ha apuntado Elena, tenemos otras ventajas que a lo mejor no tienen estas personas que trabajan por ese sueldo. Bueno, no les he comentado un dato más. Dentro de esta radiografía del empleo, también en defensa y de los despachos grandes, hemos de reconocer que el 84% de las contrataciones que se están desarrollando dentro de los jóvenes se están desarrollando en este tipo de despachos y son contrataciones laborales estables que se están desarrollando. Es decir, también les vamos a reconocer su punto de... Y el entrar en muchos de los despachos medianos y grandes es un grandísimo orgullo para gran parte de la abogacía de Madrid, que también hay que defender. Te pregunto, Pilar. A ver, yo coincido totalmente con Ángeles en cuanto, o sea, nosotros como asociación no tenemos ningún acuerdo, pero sí nuestros socios individualmente. Los despachos tienen acuerdos con universidades y es la forma de alguna manera de conseguir también comprobar que esa persona que viene a hacer las prácticas obligatorias del máster de acceso, comprobar un poco si verdaderamente va. Además, es una cuestión de comprobación mutua, ¿no? Porque esa persona se comprueba si verdaderamente quiere dedicarse al ejercicio profesional de la infantería, que decías al principio, o al ejercicio profesional en otro marco distinto, en el marco dentro de la empresa. Bueno, sirve un poco esas prácticas obligatorias para el máster de acceso a la abogacía, sirven tanto para el despacho comprobar si esa persona puede desarrollar su carrera dentro del despacho, pero desde luego y a esa persona si quiere dedicarse a esto.
En todo caso, pero claro, estos salarios realmente en según qué despachos pues no son alcanzables, salvo que se plantee la figura asociativa. Quiere decir, en un primer momento, pues efectivamente, como no hay experiencia, entre 12 o 18.000 euros a pactar y después que se convierta en socio, que se convierta en parte del despacho y que tenga también pues, sus habilidades comerciales o que traiga su cartera de clientes, ¿no? Estás dando otra de las píldoras interesantísimas, ¿no?, para reflexionar sobre ellas. Dado que muchos despachos, efectivamente, estamos hablando de despachos en los que se produce esa asociación de 3-5 personas, habrá que profundizar en esa posibilidad de desarrollar nuevas contrataciones entre esos 3 o 5 compañeros, que cuando no llegamos a cubrir únicamente un salario de los 18.000 o los 24.000 euros con nuestro propio ingreso, en esas fórmulas que al final que estamos 3-5 compañeros, pues quizás no podamos pagar esos 24.000, pero sí que seremos capaces de pagar 6.000 y dar servicio pues, conjunto a los 4 o 5 compañeros que integremos ese despacho. Es una fórmula que quizá tengamos que explorar con mayor detenimiento, probablemente de la mano seguramente de Asnala, que nos podrán ofrecer fórmulas mágicas o por lo menos nuevas propuestas normativas para ver de qué manera se puede articular esa contratación cuando da servicio a distintos empleadores de un modo compartido, pero que en el caso de la abogacía puede ser uno de los instrumentos que mayor impulso dé a esa contratación de los jóvenes. Ahora nos vamos a meter un poquito en un jardín más complicado. Y siendo consciente de ello, este tercer ítem lo vamos a titular La mejora del ICAM, tu colegio. La importancia de las asociaciones en la vida colegial la ponía de referencia nuestro decano en esa presentación que nos ha hecho. Y es cierto que una parte muy significativa, una parte notable de los cambios que se han producido a lo largo de las distintas juntas de gobierno y que nosotros hemos tenido ocasión de acoger en esta que hemos desarrollado, ha venido de la mano de las propuestas de distintas asociaciones. Propuestas en muchos casos de una extraordinaria razonabilidad, de un acertadísimo punto de vista y que nos han hecho pues, reflexionar y han sido ese motor de cambio. Bueno, pues dentro de este encuentro que yo me desearía que fuera constructivo, pero que podéis, lógicamente, decir todo lo que se os venga a la cabeza con absoluta libertad, yo quería preguntaros por qué servicios consideráis que son los mejor valorados del ICAM y qué servicios dentro de nuestro propio colegio, en esa crítica constructiva, creéis que estamos más necesitados de reforma. Y además, os voy a plantear otra segunda pregunta, que son 2 propuestas de mejora constructivas que desearíais que el colegio llevara a cabo. Por lo tanto, servicios que valoráis muy positivamente, servicios en los que consideráis que tenemos que mejorar y qué 2 propuestas nos lanzáis para mejorar aún más. ¿Empiezo yo? Empieza tú, venga, Juanma. Bueno, pues en cuanto a los servicios mejor valorados, yo destacaría Espacio Abogacía, entre otras cosas porque debo destacarlo porque era una idea del todo y que la Junta de Gobierno actual adoptó y a la cual estamos agradecidos. Entonces, como proyecto nuestro, y es un proyecto que además yo creo que se ha ido transformando y yo creo que se le puede sacar todavía aún más partido del que tiene. Y luego, como espacio, como medida a valorar o como departamento más valorado, pues me gustaría citar a Defensa Abogacía. Defensa Abogacía, no quiero dejar a nadie sin nombrar, pero especialmente a Victoria Espejel, a Guillermina y a Coral por el trabajo que hacen en el día a día en defender a los compañeros y compañeras. En cuanto a los menos valorados y... No necesitamos reforma, nos ponemos el chubasquero. Necesitar reforma... A ver, quiero dejar una cosa clara. Esto no... Probablemente cuando hablo de menos valorados, lo que hace falta es a lo mejor una mayor inversión por parte del colegio y no porque los trabajadores que están en ese departamento lo estén haciendo mal. Uno, para mí sería informática. Informática... hay una serie yo sé que están sobrecargados probablemente de trabajo, pero tendría que ser más ágil y hay, por ejemplo, bastantes mejoras solicitadas tanto por las asociaciones. En la última junta, tanto ALA como nosotros solicitamos la creación del registro electrónico del colegio. Nosotros hemos hecho otra serie de solicitudes
pero es que nos consta que el propio departamento de turno de oficio ha solicitado una serie de mejoras en el área reservada del colegio, y algunas de ellas datan de hace más de 2 años. Es decir, están ahí durmiendo el sueño de los justos, pues o porque no hay personal o porque no hay dinero, una de las dos o las dos juntas. Entonces sí que nos gustaría que eso mejorase. Y otra que mejorase también, que yo con eso soy a veces muy reivindicativo y muy pesado, es el tema del call center en las guardias. El call center en las guardias hay en determinados momentos que es prácticamente imposible conectar con el call center. Puede ser debido a un pico de trabajo en ese momento, etcétera, pues habrá que ver cómo se puede organizar para que eso no suceda. Pero sí que hay muchos compañeros y compañeras en las guardias que se quejan, incluso policías que se quejan de la imposibilidad de conectar con el call center. ¿Y qué cambio revolucionario propondrías al colegio? ¿Cuál es tu propuesta? El cambio revolucionario pasa por, yo creo, por financiar adecuadamente estos dos servicios. El de informática yo entiendo que es fundamental porque estamos en el siglo de la digitalización, y es fundamental que el colegio sea pionero en ese punto. Entonces, quizás serían incluso los propios responsables de informática los que tendrían que decir qué es lo que necesitan o no necesitan. Porque además la mejora de todo el tema informático va a redundar en una mejora para los propios colegiados. Las solicitudes que se han hecho de modificación del área reservada, que van casi todas ligadas a temas de justificaciones de turno o de solicitudes de recursos, etcétera, etcétera, de designaciones, yo creo que van a facilitar, pero todo eso, aparte de tiempo, pues claro, necesitan gente trabajando en ello, y el departamento tendrá los que tenga. Y el call center, pues es igual, habría que hacer un análisis de por qué en determinados momentos no es posible conectar con ellos, si es que ha habido una sobrecarga de ese momento de llamadas o no ha habido una sobrecarga de llamadas. No sé si hace falta más personal o hace falta menos, si hace falta mejorar lo que es los sistemas telefónicos o no. Elena, tu radiografía. Yo sobre todo en la formación. En la formación tengo para bien y para mal. O sea, en la formación de los píldoras que nos dais muchas veces del turno de oficio, está muy bien, y todos los que estamos en el turno tenemos acceso, a veces es gratuita, incluso si no son 15 euros, que es algo muy simbólico, con lo cual en eso tengo que aplaudirlo, y que además hay muchas jornadas y que está fenomenal. También la de secciones, por lo que me toca, también hay muchas jornadas de todas las áreas, que seguimos aprendiendo. El tenerlas colgadas en la página web es muy importante porque no te coincide, las puedes ver a otra hora. Eso lo valoramos como muy, muy, muy positivo. Sin embargo, sobre las jornadas del centro de estudios, a los que somos pequeños despachos, a veces sí que hay cursos, o sí que muchas veces a lo mejor son de acceso, o másteres, todos estos másteres digitales, que claro, se nos escapan del presupuesto. A los pequeños despachos hay mucha renovación y, por ejemplo, mucho tema de tecnología, que sí que nos gustaría, porque nos quedamos muchas veces atrás, ¿no? El resto de formación en temas de tecnología, eso, por ejemplo, lo echamos de menos. Eso lo echamos de menos, que el colegio hiciera algo de eso. Y luego un poco el precio para los pequeños despachos, el precio de los de centro de estudios. O sea, en formación una cosa y otra. Y sobre las guardias, a veces, no el desamparo, porque sí que tenemos lo de defensa de la abogacía, pero sí que a veces un poco, por lo que hablábamos, o sea, un poco de poder ampararte y que no sé cómo se puede hacer, o sea, no sé cuál es la fórmula, no solo que te sientas escuchado, que sí que nos sentimos escuchados, sino que se pueda plantear en el momento algún amparo judicial, alguna cosa así más efectiva. Sobre ese tema os voy a lanzar el siguiente ítem cuando terminemos esta ronda, que va a ser la reivindicación de la dignidad de la abogacía y cómo trabajamos. Pero quiero continuar con... Te he pedido la radiografía, y yo creo que tú vas a hacer una ecografía completa, no una radiografía, ¿verdad? Porque vas a ir a órganos vitales. Cuéntanos, no, hombre, venga. Ya veo que parece que te daba miedo preguntar. Encantado. No, vamos a ver, voy a intentar resumir. O sea, yo comparto con los compañeros que me han precedido en que efectivamente hay algunos servicios que funcionan bastante bien y otros que tienen deficiencias. El de defensa de la abogacía, como decía Juan Manuel, pues la verdad es que interviene rápido en cuanto te pones en contacto, pero sí que existe la realidad de que
El colegio ahí debe de ser, pero no solamente lo que es el Departamento de Defensa de la Abogacía, sino que debe ser inflexible ante cualquier injerencia, porque la relación entre el abogado y el cliente es inviolable, y así debe de ser. Es decir, no podemos permitir que haya compañeros que hayan, por ejemplo, padecido escuchas, etcétera, y que los colegios no salgan en defensa de esos compañeros. Por otro lado, yo creo que la aprobación de la ley orgánica, esta famosa de defensa de la abogacía, es fundamental. Y creo que el colegio ahí tiene un gran trabajo que hacer y presionar para que esta ley salga adelante. Parece ser que, bueno, nosotros en la asociación, en ALA, ya desde 2013 propusimos que saliera adelante este proyecto, que por ahí anda, creo que en el Ministerio de Justicia aparcado en alguna parte, y creo que el colegio, como corporación, que además el Colegio de Abogados de la Abogacía de Madrid tiene una importancia a nivel nacional e internacional suficiente como para que pudiera presionar para que este proyecto saliera adelante. Por otro lado, como deficiencias así más palmarias, lo que estábamos comentando de la formación, que no es exclusivamente para los compañeros y compañeras del turno de oficio, tiene unos precios desorbitados. Están, yo creo que dirigidos a personal de estos grandes despachos. Los abogados de a la pata a la llana, hablando pronto y claro, creo que nos quedamos fuera porque no podemos muchas veces financiar este tipo de formaciones. Incluso algunas veces, yo por ejemplo, cuando he recibido alguna de las formaciones, también agradecemos cuando son compañeras y compañeros los que ofrecen esta formación más que cuando son magistrados, fiscales, etcétera. Porque nosotros queremos formación para ejercer nuestro trabajo, yo no quiero presentarme una posición para ser fiscal o juez. Entonces, pues, cuando me lo cuenta un juez y me va a leer el decálogo de la ley X, ya me lo leo yo. Entonces, siempre agradecemos cuando esta formación está integrada con estos compañeros y compañeras, que pueden ser de grandes despachos, de pequeños, medianos, etcétera. Y luego las deficiencias que apuntaba también Juan Manuel sobre el tema informático, pues tenemos las dificultades que padecemos cada día con el tema del Exnet, y sí que echamos a lo mejor en falta que, si bien el colegio nos soluciona muchos problemas con el tema a lo mejor del certificado digital, pero con el tema del Exnet ahí se quedan un poco como, contacte usted mejor con Lexnet directamente. Entonces, a lo mejor establecer un departamento o dotar de facilidades o medios personales y económicos para que este departamento de informática funcione correctamente, pues sería de agradecer. Y no quiero extenderme mucho más con las críticas porque tengo para 2 días. No, son muy... se acogen bien, son positivas y además son compartidas. Pues yo creo que por toda la abogacía, o sea que son objetivos a mejorar. Sobre el tema de la formación, por cierto, también aprovecho para comentaros que una de las, aparte del nuevo rumbo que ya empieza a tomar el centro de estudios, que se está reorientando desde con el nuevo proyecto que está presentando también nuestro diputado Tato Guerra, otro de los puntos yo creo que muy positivos que vamos a ver en breve va a ser de la mano de la creación del Instituto I+D. Hemos creado el Instituto de Innovación y Desarrollo del ICAM, muy en la línea con lo que ya estaba trabajando Barcelona, y aquí vamos aprendiendo de Barcelona, y en formación trabajaremos de la mano secciones y trabajaremos de la mano centro de estudios para ofrecer también títulos de especialistas universitarios propios del ICAM directamente otorgados por abogados en ejercicio, que es de lo que se trata. Es decir, acercaremos esa formación a la visión más práctica de la abogacía, tal y como demandas, y va en la hoja de ruta, desde luego. Pilar, ¿premio naranja y premio limón? Bueno, a ver, yo en general el colegio, yo creo que hace un trabajo estupendo, todo es mejorable, pero bueno, yo creo, si tengo que destacar algo, es la defensa de la abogacía, que creo que hace un trabajo fantástico, sin perjuicio de que todo es mejorable, porque nosotros en lo social tenemos serios problemas con el trato que nos dan. Cada vez, no sé, nos tratan como, bueno, no quiero utilizar aquí un término demasiado despectivo, pero vamos, yo creo que se han olvidado que somos operadores jurídicos, se han olvidado que somos abogados y que lo único que estamos haciendo es defender al cliente, como pudiera ser cualquiera de los funcionarios que están allí sentados si les pasara algo. Quiero decir que no estamos haciendo nada más que eso, que no vamos allí a incordiar. Entonces, el tema, eso hila con el que luego creo que nos vas a pedir que hablemos para la mejora de la dignidad de la abogacía y tal, pues, a ver, yo creo que el colegio podría hacer más esfuerzo en hablar con las juntas de jueces, con, bueno, pues que la abogacía en laboral, en lo social,
pues tengamos un respeto, ¿no? Que se ha perdido completamente. Los juzgados de lo social se han convertido un poco en reinos de taifas y no sabemos si tenemos que aportar unas cosas o no. Pero bueno, que desde el punto de vista del colegio yo creo que esa sería un tema muy interesante, que en los juzgados de lo social si tuviera un poco más de lo que está. Estamos las asociaciones, nos reunimos con los jueces, pero bueno, creo que el colegio como institución haría mucho más peso. Y también creo que el tema de la formación en temas de tecnología, creo que el colegio debería implicarse también más, porque nos han metido ahora, sobre todo a los laboralistas, que no utilizamos procuradores, y tenemos un lío aportando documentación, porque nos requieren que aportemos documentación antes y tal. Quiero decir que eso es interesante, que el colegio nos diera un apoyo más interesante en formación. Y bueno, lo que sí que quiero alabar es el apoyo que ha dado últimamente a las asociaciones. Estamos aquí participando en estos foros y bueno, pues el tema de las subvenciones, que están muy bien, las subvenciones que el colegio está dando a las asociaciones formativas como nosotros, bueno, pues que revierte en pro de la formación de los abogados, que siempre es muy interesante en el ámbito laboral, porque como nos están cambiando continuamente las normas, pues bueno, nos vienen muy bien las subvenciones para nosotros. Bueno, José Luis, fírmanos la carta de los deseos, dinos dónde vamos con buen camino. Suscribo todo lo que han dicho mis compañeros, porque es el día a día, que es lo que estamos viviendo del colegio. Particularmente tengo que dar la felicitación por el espacio Abogacía, que me parece un gran sitio, y por Defensa de la Abogacía. Son dos grandes proyectos que están funcionando y que están viviendo y que creo que son muy agradables. Desde luego, participamos mucho de ellos. Y luego, pues, asumo todo lo que han dicho los demás. Simplemente quiero hablar un poquito del turno de oficio. Que en el turno de oficio, evidentemente, las relaciones con el colegio son muy altas. Una cosa para alabarlo. Cuando nosotros tenemos como contrario, muchas veces nosotros somos también pertenecientes al turno de oficio, o nos enfrentamos con un abogado del turno de oficio, son muy buenos abogados, están muy bien formados y da gusto tratar con ellos, de verdad, muy bien, bravo. Pero luego hay que pagarles bien. Y eso es ahí donde creo que tengo que poner un poquitito de algo que se puede mejorar, algo que es inevitable. Sé que es una cuestión diaria de este colegio, pero hay que intentar dignificar un poquitito más esa labor tan buena que hacen los abogados de oficio. Os voy a preguntar en ese siguiente punto por este tema que es trascendental y que ya ha ido saliendo a lo largo de estas conversaciones que estamos manteniendo, y es la dignidad de la abogacía, en qué momento nos estamos encontrando, cómo es la relación diaria con la Administración de Justicia. ¿Existe o no existe igualdad de partes real en el ejercicio de la abogacía, cuando estamos hablando que nuestro contrario es el Ministerio Fiscal, es el letrado del INS, es la abogacía del Estado? Hemos visto recientemente que se desarrollaba el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, y con unas facultades exorbitantes no previstas en el propio Estatuto Orgánico se concedía al Ministerio Fiscal el beneficio, entre otros, no solo de sentarse a la derecha de Dios Padre, si me lo permitís así en la expresión, con independencia de la posición procesal que ocupara, sino también el uso de la última palabra, con independencia de la posición procesal que ocupara, o la facultad, entre otras, de intervenir en cualquier momento del proceso, aunque no esté en el uso de la palabra, facultades que parece ser que como todos sabemos, no tiene la abogacía. Me consta también que a instancias, precisamente, de nuestro decano y de la Junta de Gobierno del Colegio de Madrid, se ha elevado este tema al Consejo General de la Abogacía como interlocutor, y creo que se ha adoptado alguna resolución reciente al respecto, precisamente a instancias de nuestro decano, para impugnar ese desarrollo del Estatuto Orgánico. Pero lo tangible parece que es la existencia de una desigualdad de armas. Si a esto le unimos la dificultad que tenemos en ocasiones de acceso al expediente, a la propia oficina judicial, que nos hemos encontrado con barreras pre-COVID, COVID, y que se han consolidado post-COVID, y parece ser que prácticamente hay que pedir ya no cita previa, sino que hay que pedir una bula pontificia para ir a determinado juzgado a conseguir ver el expediente. La degradación en la calidad del trato de la abogacía, en definitiva, si nos preocupa o no nos preocupa, y lo que es más importante, siendo nuestra profesión una profesión extraordinariamente atomizada,
como la que tenemos, y siendo una profesión en la que asumimos una responsabilidad diaria cuando no acudimos a un juzgado o cuando tomamos determinada decisión, con independencia del respaldo colegial que podamos dar ante estas situaciones, como se ha puesto de manifiesto con la presentación del recurso frente a esta desigualdad procesal frente al Ministerio Fiscal, ¿qué posibilidades, qué opciones veis vosotros que tenemos la abogacía de reivindicar esa dignidad que merece en el trato diario con la colaboración del colegio y sin la colaboración del colegio? No existe huelga en la abogacía. ¿Qué hacemos? ¿Qué instrumentos tenemos de verdad tangibles para que ese trato digno llegue a ser real? Venga. Intervengo yo, la primera. Venga, a por ello. Si me dejas. Pues has enumerado reivindicaciones históricas de nuestra asociación, precisamente el tener acceso al atestado en comisaría, el poder entrevistarse previamente con el cliente, son pequeños logros que se han ido obteniendo, pero siempre surgen nuevos obstáculos, como has dicho, que ahora pues los juzgados son unas trincheras de imposible acceso para los profesionales de la abogacía, como pueden ser abogados y procuradores, dado que parece ser que son los únicos espacios donde sigue persistiendo el COVID. En los juzgados. O sea, puedes entrar en un hospital casi hasta el quirófano, pero en el juzgado es difícil que te dejen acceder a la secretaría para poder tener acceso a un expediente judicial. Entonces, ¿qué se puede hacer? Claro, y ya cuando hablamos del estatuto este que estás comentando del Ministerio Fiscal, con la desigualdad de armas que nos plantean, es decir, cuando ya nos encontramos que incluso cuando tenemos que llegar a algún tipo de negociación con el Ministerio Fiscal en una vista, vemos que el juez permanece en la sala compadreando con el Ministerio Fiscal, que el Ministerio Fiscal está previamente en la sala cuando nosotros accedemos a ella, evidentemente esas diferencias, esa desigualdad de armas las padecemos. Lo que sí que podemos pedir es que el Colegio de Abogados, a través del Consejo General de la Abogacía, este protocolo que tiene de actuación y de respeto bilateral entre abogacía y otros operadores jurídicos, que existe un protocolo del Consejo General de la Abogacía elaborado hace años, pero que no se está respetando. No se respeta ni siquiera el protocolo de suspensiones, simplemente son los supuestos tasados en la Ley de Enjuiciamiento Civil y punto, a pesar de que hace tiempo ya el Consejo, por ejemplo, ya estableció otro tipo de supuestos, que podrían ser, por ejemplo, el caso de una maternidad, de que se te pone un hijo enfermo pero que a lo mejor no tienes el justificante, viaje porque me voy de luna de miel, etcétera. Y entonces ese tipo de cosas yo creo que el Consejo tiene que presionar para que ese protocolo se lleve a la práctica y se respete. Y luego ya, sumado a que efectivamente me parece muy bien, si el colegio lo ha recurrido, que no tenía conocimiento, el tema del estatuto este del Ministerio Fiscal, pues dar una batalla respecto de eso, porque no podemos permitir que nosotros, como operadores jurídicos necesarios y además que defendemos a la ciudadanía, tanto acusar, defender derechos laborales, familia, etcétera, no podemos permitir que se nos ningunee o que tengamos una situación inferior al resto de operadores, como por ejemplo puede ser en este caso Abogacía del Estado o Ministerio Fiscal. Bueno, ¿y de qué manera presionamos? ¿Qué hacemos? A ver, el resto de la mesa. Ideas frescas. Yo creo que se debería intentar favorecer o que exista de alguna manera, exactamente igual que los abogados tenemos un reproche disciplinario, un reproche, es decir, tú dejas de presentar un escrito y en primer lugar tienes un reproche disciplinario, tú luego es un reproche de cara a tu responsabilidad civil. Tienes una serie de reproches que son muy directos y nos afectan directamente a nuestra línea de flotación. Sin embargo, un juez puede estar un año entero sin dictar una sentencia o dictar una sentencia manifiestamente errónea y no le pasa absolutamente nada. Es decir, es un tema que es así y estamos enfrentándonos con ellos día a día. Tú no puedes presentar un escrito un día fuera de plazo. El fiscal puede presentar su escrito de acusación en los plazos que a él le venga en gana sin ningún tipo de problema. O el juez puede dictar. Es decir, ahí tendríamos que intentar profundizar de alguna manera a ver si se pudiera conseguir algún tipo de responsabilidad, no sé si deontológica o profesional, de todos los operadores jurídicos. Nosotros la tenemos y nos la exigen continuamente. Pues a ver de qué manera podríamos buscar un mecanismo para poder exigir nosotros también. Es decir, aquel observatorio de la justicia tenía sus cosas buenas, pero en el fondo no era práctico. ¿Participamos los abogados después en la valoración de los órganos judiciales? ¿Nos quejamos al compañero o lo encauzamos a través
de los protocolos establecidos en el colegio para poder determinar que el juzgado número 30 y tantos tiene un retraso sistemático, que en el número X no tenemos acceso al expediente? Es decir, que nos ¿somos lo hagan, corresponsables que nos de eso? quejamos ese mismo día y al día siguiente... ¿Somos corresponsables de ello? Estás pensando Utilizamos... en que te van a hacer otro juzgado. Sí. Pero- Nos quejamos ese día, pero luego no lo seguimos. Pero os traslado esta reflexión. ¿Somos corresponsables de ello o, además de quejarnos en el bar o en el pasillo, hay que dar otro paso? Y a través de una app inmediata, a través de las salas de togas, ¿se puede mejorar esto? Porque probablemente hay que sacar los colores al juzgado X, al fiscal con nombre y apellidos o al funcionario que se ocupa de los expedientes terminados en 7, en 4 y en 2, si es eso. Pero ¿estamos dispuestos la abogacía a señalar con el dedo? Sí. Lo que creo que es el problema, y a lo mejor ahí Defensa de la Abogacía nos podría ilustrar, es de todas las quejas que se han presentado y se han tramitado, ¿cuántas han acabado en sanción? Una o ninguna. Es decir, no sirve absolutamente de nada. Es decir, aquí hay dos temas. Uno es el tema puramente jurídico-procesal y otro es el tema estético. ¿A qué me refiero? Pues lo que ha comentado José Luis, es decir, a nosotros en la universidad nos enseñaron aquello de que los plazos procesales eran improrrogables, pero se les olvidó añadir, excepto para el Ministerio Fiscal. Y no pasa nada, y no pasa nada. Es decir, ya puedes poner todos los recursos que quieras, da lo mismo, da exactamente igual. Y luego está la parte estética. ¿A qué me refiero esto? Es totalmente inadmisible el colegueo que se traen entre magistrados y fiscales. Es éticamente discutible y estéticamente reprochable. Eso se aplica igualmente a lo que ocurre en la jurisdicción social entre los magistrados de lo social y los abogados del INS. El mismo colegueo. Entonces, tú te encuentras con los clientes que cuando entran se quedan sorprendidos porque dicen, esto está perdido, si estos son íntimos amigos. Íntimos amigos, o lo que ha comentado Ángeles, o jueces que están allí mientras estás intentando llegar a una conformidad con el fiscal y meten baza. Entonces, todas esas quejas, puedes poner todas las quejas que quieras, las archivan, las archivan. Por eso, cuando el colegio se puso tan contento porque el Poder Judicial, el Consejo del Poder Judicial había premiado a la web de Defensa de la Abogacía, la app, para poner las quejas, nosotros no estábamos tan contentos porque si está contento al que le pones la queja de que le hagas una para ponerle la queja, es que no va a ninguna parte. Si no, no estarían tan contentos. Eso ya lo aseguramos. Entonces, ¿qué se puede hacer? Pues evidentemente hay que presionar como institución, pero presionar a través de la Junta de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia, que son los que tienen potestad para ordenar a los juzgados, porque, como bien ha dicho la compañera, cada juzgado es un reino de taifas y allí cada secretario judicial o cada letrado de Administración de Justicia hace lo que le viene en gana, ya sea con la prueba, ya sea con las suspensiones o con lo que sea, da lo mismo. Te encuentras juzgados de instrucción que llevas un pendrive y te dan, te copian todo el atestado, todos los autos, y otros que no te dejan ni hacer fotocopias. Evidentemente todos tienen los mismos medios. No creo que haya un juzgado que le caiga mejor a la Consejería de Justicia y le hayan puesto más medios. Tienen los mismos. ¿Por qué lo hacen? Te quejas y no sirve de nada. Entonces, son dos cosas. Una es que el colegio como institución presione, pero esté presionando todos los días al Tribunal Superior de Justicia para decirle, oye, mira, tus letrados de Administración de Justicia hacen esto, o hacen esto otro los jueces. Eso no es libertad judicial, esto entra dentro de otra cosa. Oblígales a que cumplan las normas. Y lo segundo es, pues a través de los canales del colegio habrá que dar publicidad, porque estamos en una sociedad de la imagen y ya te aseguro que ni a los magistrados ni a los letrados de Administración de Justicia les gusta que salga una imagen suya como colega del Ministerio Fiscal, etcétera, etcétera. Pues habrá que proceder a eso. Habrá que proceder a eso. Bueno, has tocado uno de los puntos en los que yo creo que lleva también José María Alonso varios años reivindicando la delimitación de la función jurisdiccional. Es decir, efectivamente, no es función jurisdiccional si en este juzgado se utiliza un USB o no se utiliza un USB. No es función jurisdiccional 20.000 de las cuestiones a las que nos enfrentamos a diario y, efectivamente, por eso la importancia de estar en esas comisiones del TSJ, que es donde verdaderamente
pues se tienen que aclarar tantos y tantos de estos aspectos. ¿Algún apunte más por ahí? Y yo os voy a lanzar un reto también, además de estas reflexiones que estamos haciendo. El reto es, ¿se lanzarán también todas las asociaciones, nos lanzaremos toda la abogacía de infantería a señalar un juzgado con un nombre? Es decir, necesitamos, en esta radiografía del funcionamiento anómalo de la justicia, necesitamos números de juzgado, día, hora e incidente concreto. Sin ese input no tenemos tampoco nosotros mimbres para después ir a los órganos competentes a pedir explicaciones. No nos valen un incidente aislado. Lo que necesitamos es 200 quejas de un abogado con el juzgado número 30 y tantos, con el funcionario número X y estas quejas documentadas de esta manera. ¿Colaborarán las asociaciones en eso también? De hecho, lo hacemos. Sí. Lo que pasa es que nosotros en lo social lo que hacemos es que, en lo social tenemos, la verdad que yo tengo que alabar que el delegado del decano don Antonio Cervera, que es abogado de lo social, que hace cada 3 meses hace una reunión, nos convoca a las asociaciones allí en los juzgados de lo social para ver un poco qué está pasando, si tenemos alguna cosa que mejorar. O sea, digamos que tenemos un diálogo y que yo creo que eso es de alabar que haya tenido esta voluntad, porque no tiene ninguna obligación, ni está establecido en ninguna parte. Es una cuestión de buena voluntad del decano. Pero bueno, ahí es verdad que siempre al final dice, bueno, es que aquí lo que hablábamos al principio de que cada LAG tiene, digamos, la facultad de decidir sobre ciertas cosas y ahí yo no puedo meterme. O sea, quiero decir, en la organización y tal, bueno, incluso se ha llegado a algún acuerdo a facilitar documentación de alguna manera y luego no se cumple. Entonces, quiero decir que en los juzgados de lo social aquello es un poco sálvese quien pueda y es verdad que nosotros sí que trasladamos a nuestros asociados que lo pongan de manifiesto al colegio a través de la aplicación, que se use la aplicación para poner de manifiesto lo que está pasando, porque es que hay juzgados que dicen que no se suspende de mutuo acuerdo porque es voluntad del... Quiero decir que allí cada uno interpreta un poco lo que le parece, como le parece, pero yo creo que eso es verdad que las asociaciones sí que podemos colaborar con el colegio para poner de manifiesto lo que está pasando y que el colegio actúe de una forma a lo mejor más contundente, ¿no? Eugenio, en el tema de extranjería tenemos estos conflictos, pero con la propia administración. Muchas veces que no nos deja entrar con el cliente ni a la comisaría, ni a Lucha, a la brigada, ni a presentar los expedientes. Ahora mismo ya lo tenemos vedado, o sea, ni como acompañantes, como ya lo podemos hacer telemáticamente, no podemos entrar, aunque lo vaya a presentar el señor a la oficina de extranjeros, no nos permiten entrar con él. Una cosa es que lo estemos presentando nosotros, vale, perfecto, pero acompañar no podemos acompañar. Ya la excusa del COVID es que ya sirve desde que está el COVID, no podemos entrar a nada. Aparte que no se puede acceder a casi ningún servicio ni a dar de alta a un señor a la tesorería de la Seguridad Social, no estoy diciendo ya en los juzgados. Pero es que tenemos todo cerrado, a los abogados se nos cierra porque no es necesario. Dicen, no, es que tú no eres necesario. Oye, que sí que soy necesario, que mi cliente se deja acompañar por quien quiere. Y mi cliente quiere que yo pase, no, por motivos de COVID, oye, que ya está todo abierto, que el supermercado... Persistente para los abogados, que decimos, ¿verdad? Sí. Claro. Son las 2:10, vamos acelerando porque queremos dar también el turno después a los compañeros que nos acompañan hoy y queremos también que pueda clausurar el decano pues este foro de justicia excepcional. Pero yo terminaría la mesa con una pregunta un poco reflexiva sobre lo que es la situación en la retrospectiva de lo que es nuestro ejercicio. Y os voy a pedir vuestra respuesta rápida, sincera y casi emotiva, no racional. ¿Volveríais a ser abogados? Y, aún más difícil, ¿desearías que tus hijos lo fueran? Conociendo cómo es la profesión. Ronda y respuesta. Yo, desde luego, volvería a ser abogado. Yo creo que casi todos los abogados que somos de a pie, que somos de infantería, somos abogados de vocación. Somos abogados de vocación. Nos ha salido los dientes queriendo ser abogados, queriendo defender un pleito, queriendo que el cliente entrase por la puerta y vivir con él y llevarlo al tribunal. Nos gusta, nos sigue gustando y nos va a seguir gustando. Pero no le recomendaría a mi hijo que se hiciera. No, pero sobre todo,
Porque él llegó un día en el que ya tengo un hijo mayor, ya he estudiado la carrera, y entonces de repente yo le dije, oye, ¿tú quieres ser abogado? Y dice, no, yo no quiero estar trabajando como tú todos los días hasta las 4 de la mañana. Bueno, pues... Y es así, o te ven trabajando los fines de semana, o te ven con los horarios que tenemos. Entonces, ellos creo que son mucho más prácticos y mucho más lúcidos que nosotros y dicen, ese tipo de ejercicio, ese tipo de profesión no me gusta mucho. Pilar, si volvieras a nacer y con tus hijos... Yo probablemente sí que volvería a ser abogada. Yo creo que sí. A mí me divierte mucho, me quejo y me frustro muchas veces, pero me frustro porque funciona mal, no porque no me guste la profesión. Sobre todo por eso, porque estamos muy maltratados ahí en esa jurisdicción. ¿Y a quienes social. más quieres que tengan que empezar una profesión? Pues mira, yo a mis hijos les he dicho que hagan lo que quieran que les haga felices. Si les hace felices ser abogados, pues ser abogados. De hecho, tengo uno que está estudiando Derecho, pero él no quiere ser abogado. Dice que es que él quiere ser empresario y tiene que saber el derecho. O sea que tiene que saber derecho para saber por dónde tiene que tirar. O sea que, bueno, en fin. Ángeles, ¿cómo Pues, ves estos años? A ver, yo en mi caso yo quería ser abogada desde que tengo 10 años, que yo recuerde. O sea, siempre he querido ser abogada, no quería ser otra cosa. Y me encanta y me apasiona mi trabajo y mi profesión. A pesar de sufrirla, como dice Pilar, pero espero que cuando me jubile escribir un libro de memorias con las anécdotas estas que pasamos y sufrimos cada día, porque algunas pueden ser incluso hasta graciosas. ¿Recomendaría que mis hijos fueran abogados? Es que como Pilar, mis hijos que estudien lo que quieran. De hecho, son de ciencias purísimas y no he seguido ninguno de mis pasos. Si hubieran querido ser abogados, encantada de la vida. ¿Que quieren ser otra cosa? Encantada también. Pero repetiría. Elena. Yo sin dudarlo. Yo, vamos, me encanta. O sea, estoy feliz y es súper gratificante. También el área al que llevo es muy gratificante personalmente por la gente a la que puedes ayudar y sin dudarlo volvería a ser abogado, sin ninguna duda. Y mis hijos, pues que estudien lo que quieran, pero el mayor está estudiando Derecho, está en segundo. Le esperaremos colegiarse pronto. Juanma. Contestar a la pregunta, pasados los años, sabiendo lo que sabes ahora, probablemente diría que no, pero como ha dicho José Luis, todos los que estamos aquí, probablemente, no probablemente, con seguridad, es vocacional, con lo cual, pues te diría que sí. En cuanto a mi hijo le digo que sea abogado, pero le digo que sea abogado por la sencilla razón de que hace siempre lo contrario de lo que yo le digo, con lo cual, al decirle que sea abogado, no lo va a ser. Pues os agradezco a todos vuestra participación, vuestra generosidad, todas esas aportaciones extraordinariamente constructivas. Agradecemos también en nombre de la Junta de Gobierno todas las iniciativas que habéis desarrollado durante estos años, las muchas que os quedan por desarrollar, porque de lo que proponéis se avanza y el colegio escucha esas propuestas, es sensible a ellas y, desde luego, gran parte de nuestro legado se debe también al buen hacer que han desarrollado las asociaciones durante estos años. Tomamos buena nota de aquello que podemos mejorar, aquellos que ya hemos puesto en nuestro foco de atención en todos los servicios de informática, hemos puesto también nuestro foco de atención en ese acercamiento de formación, valorando también positivamente pues esos inputs positivos, esos inputs que hemos recibido del buen hacer. Agradecemos esa puesta en valor de Espacio Abogacía, que ha sido una de las apuestas decisivas de esta Junta de Gobierno y que confiamos en que se consolide también como un instrumento eficaz al servicio de la abogacía, porque en definitiva lo que hemos pretendido durante este tiempo y lo que vamos a seguir trabajando es hacer una abogacía útil. Y Defensa de la Abogacía seguirá estando a vuestro lado cada vez con más razón y, por supuesto, trabajaremos en esa dignificación de la abogacía que compartimos extraordinariamente en esa radiografía que habéis hecho sobre la necesidad de mejora de tratos, de igualdad de armas procesales y de continuar, en definitiva, en esta senda. Dentro de los asistentes, compañeros y compañeras, tenéis el momento también de realizar cualquier aportación. Nuestro compañero, el decano de Cuzco. Muchas gracias, muy buenos días o buenas tardes. He estado escuchando atentamente desde la mañana las intervenciones y creo que este panel es el que realmente la sufre y la vive y es el que finalmente enfrenta las cuestiones adversas que nos toca vivir en el día a día como es en el litigio. En el Perú
también tenemos inconvenientes, pero yo quisiera un poco compartir también nuestra experiencia. Allá tenemos una Junta Nacional, del cual me honro en presidir, y lo que sí hemos tratado desde la Junta Nacional es tener un representante de los decanos, uno que es decano electo. Nosotros lo elegimos como consejero ante el Poder Judicial del Perú. Y este decano en ejercicio deja su despacho y se va a trabajar al Estado dentro de la máxima autoridad del Poder Judicial, del sistema de justicia, y es nuestro vocero. Y es con quien por ejemplo yo, con quien tengo la comunicación fluida y sobre todo la llegada a la presidenta del Poder Judicial, ahora la doctora Elvia Barrios. De tal forma que podemos hacer o llegar esta problemática que ustedes tienen y que nosotros también la vivimos en pandemia, sin pandemia, todas las circunstancias que a veces se nos presenta. Esto es muy importante. Y otra experiencia que quiero también compartir es que se ha dado la oralidad en el proceso penal, en el proceso civil y en el proceso laboral, ahora último, en Perú. Pero muy importante ver que solo de un lado el Estado implementa y tiene representantes a nivel nacional y en las diferentes regiones también, pero solo el Estado. Y hablo del Ministerio Público o Fiscalía de la Nación, hablo de la Policía, hablo de los defensores del Estado públicos y hablo del Poder Judicial. Entonces, los 4 nomás tienen representación a nivel nacional y o en las regiones. Y la pregunta es, ¿y los abogados no formamos parte de este sistema de justicia? Y es que el Estado, ¿por qué no nos incorpora en esas CDI, se llama ya, Comisión de Implementación de la oralidad en el proceso civil, penal, laboral, para que le demos solución a lo que ahora, por ejemplo, nos están explicando ustedes? Nosotros estamos pidiendo y estamos tras el trabajo de elaborar una iniciativa legislativa para que se nos permita ser parte de esas comisiones y desde ahí abordar la problemática. Y también, claro está, nosotros somos parte del problema, pero también necesitamos ser parte de la solución. Lamentablemente, a veces a la defensa o al ejercicio libre se nos excluye y no se nos hace parte cuando nosotros somos los actores principales de que el sistema de justicia también funcione. Entonces, esto quería compartirlo y en todo caso también compartir la problemática que, por ejemplo, acá nuestro colega nos señala que a veces pues el juez tiene el trato preferencial para con el fiscal magistrado, pero para con la defensa no. Hay esa problemática y quizá es muy complicado poder elevarte una comunicación para decir que esto está funcionando en tal despacho o con tal juez o con tal fiscal. Pero si tenemos la posibilidad de poderlo abordar en estas comisiones que se generan, entonces ahí sí podemos ir mejorando. Solo una pregunta final. Después de vivido esta pandemia, ¿ustedes consideran que deberíamos seguir manteniendo audiencias virtuales y o presenciales también, o debemos volver totalmente a la presencialidad? Allá, para un poquito adelantar yo la experiencia, nosotros hemos planteado que en juicios orales, donde debe primar la inmediación y garantizar ello, pues en todas las materias necesitamos que sea presencial, pero en temas incidentales, donde no necesitamos actuación probatoria o inmediación también, yo creo que bien podríamos seguir trabajando con las audiencias virtuales, pero me gustaría escucharlos a ustedes. Gracias. Cualquiera es libre de contestar. Pues está bastante razonable. Es verdad que en pandemia hemos descubierto que hoy hacer una vista por Zoom, telemática desde tu despacho, es una cosa útil, porque es útil, es decir, no tienes que desplazarte, no sé qué. Y efectivamente, si no es necesaria la presencia o la inmediación del juez que pueda
Se puede hacer perfectamente. Hay un montón de trámites, meramente de tramitación, que se pueden solucionar con una vista telemática. Las audiencias previas telemáticas, en el caso de las audiencias previas, yo creo que se ha puesto de manifiesto en el que hay muchísimas audiencias que únicamente vamos a ratificarnos prácticamente en la demanda, vamos a pedir la documental como prueba y va a quedar visto para sentencia por el 429.8. O sea que ha sido, yo creo que un gran avance que en la medida de que ambas partes estén de acuerdo, pues sin duda creo que tendríamos que defender y mantener ese territorio ganado, que en definitiva es conciliación también de nuestra maltrecha vida familiar, ¿no? En el laboral, yo lo conozco porque me muevo bastante por España, y en muchos casos en temas juicios que son puramente jurídicos, a lo mejor, o que tienes la prueba pericial solamente en temas de incapacidades, o si pides la prueba, o sea, la celebración del juicio telemática, en la mayoría de los casos te la aceptan y no te tienes que andar desplazando por ahí perdiendo tiempo. O sea, incluso para los despachos pequeños eso es una ventaja maravillosa, porque para una audiencia previa que te tengas que ir a, no sé, a Pamplona, pues no tiene mucho sentido cuando se puede hacer telemática. Y en general los juzgados de lo social están respondiendo bastante bien cuando se solicita, bueno, es un tema jurídico, voy a proponer una pericial solamente, y eso se puede hacer en contacto con el perito, que también se conecta por Teams. Y, o sea, yo creo que eso está para conservar. Está, vamos, totalmente. Pues tras reconfortarnos con que nuestros males son compartidos allá en la ultramar, ¿verdad?, que son compartidos también en Perú, vamos a agradecer a todas las asociaciones que nos habéis acompañado. Antes de dar la palabra al decano para que clausure, agradecemos de verdad toda vuestra colaboración, vuestras críticas tan constructivas y vuestras aportaciones durante estos años. Pilar Cascón, Anzotegui, desde Aznala, José Luis Ferrer, Sama Pérez desde Ayafa, Juan Manuel Maillo, Altodo, Ángeles Chinarro de Ala y Elena García Cazorla, APAEN Defenda. Muchísimas gracias, y yo invito al decano a que nos clausure este foro excepcional de justicia. Pues muchas gracias a todas y a todos por esta mesa tan estupenda. Yo, como he tenido ya una vida larga, pues ahora estoy también ahí, en un despacho con 3 personas. O sea que al final, pues... y yo siempre pienso que los despachos no son grandes despachos, los despachos son grandes independientemente en el número de abogados que tengan, sino en la calidad de los servicios y de las personas que están allí. O sea que yo por eso siempre les llamo despachos grandes y no grandes despachos. Entiendo perfectamente el problema de qué se va a hacer con, cómo debo crecer, no debo crecer, etcétera, etcétera, ¿no? Al final todos somos pequeñas empresas, y yo creo que en esto, bueno, yo he organizado un curso que al final me pidió el Consejo General de la Abogacía Española sobre gestión de despachos. Y lo hemos hecho a nivel nacional porque se tratan todos los temas administrativos, financieros, laborales, carreras profesionales, marketing, crecimiento, no crecimiento. Y lo he pensado intentando aplicar lo que yo he aprendido con el tiempo a despachos más pequeños, y en eso yo creo que sería bueno pues que en el curso que empieza, no es que quiera venderlo, porque yo del CEGAE lo único que hago es pagarle, o hacemos todos, es pagarle, no cobrar. Pero yo creo que eso puede ser de interés. Pero lo que hay que ser es más, hay que tratar de ser más efectivos. Es decir, tratar de, en fin, con las nuevas tecnologías y tal, tratar de ser más efectivos. Tendría que haber un cambio cultural, y en eso trabajamos en el colegio, sobre la abogacía preventiva. Esto es, el ciudadano solo te llama cuando tiene un problema, pero si de verdad el ciudadano, cada vez que tiene cualquier cuestión que pueda tener un tema jurídico, te llama, pues se solucionarían muchos problemas y nosotros tendríamos más trabajo. Si sumáramos a la abogacía ya donde el conflicto ha surgido con la abogacía preventiva, tendríamos más trabajo, y sobre eso hay que trabajar. Yo cuando empecé hace muchísimos años en el despacho Garrigues me daba mucho miedo contratar gente,
porque decía, tendremos suficiente trabajo. En aquel momento éramos solo 21. O sea que quiero deciros que estoy hablando del año 81, pero que éramos solo 21. Éramos el más grande de España, pero éramos 21. Y entonces yo decía, me da mucho miedo traer gente. Y había un socio mayor que me dijo, tú ficha a un tío talentoso que no se sabe cómo genera trabajo. Y por tanto el talento es algo que debemos propiciar. O sea, un tío con talento te trae trabajo. Y por tanto en eso no seamos también muy cicateros. Y luego hay que retribuir determinadas actuaciones, particularmente en el tema del turno. Claro, yo me reúno sistemáticamente con la fiscal superior de Madrid y con la fiscal provincial y me dice, es que los abogados no se conforman, no entran en conformidades. Digo, ¿por qué no se los pagan? Pero ¿cómo leches va a entrar la gente en una conformidad si luego se pierde el juicio? ¿O cómo pretendemos en este país impulsar la mediación si no se paga? Es que me parece de aurora boreal. Y la mediación morirá en los textos legales. Si usted le dice, mire usted, si media y arregla este asunto, se le paga el 80 o el 90% de lo que lo hubiera cobrado en el juicio, o la cantidad que sea, exactamente igual en los temas de las conformidades. Ese es un tema donde estamos intentando que se den cuenta en esta pelea que tenemos con las comunidades, con la Comunidad Autónoma de Madrid, que es verdad que hace un esfuerzo, que es verdad que ha subido los baremos, pero vamos, tiene razón Juanma en el sentido de que estamos recuperando lo que podemos. Pero claro, te dicen, oye, mira, es que si yo tiro de la manta de aquí, a lo mejor tapo la cabeza, pero dejo descubiertos los pies, porque este es mi presupuesto. Y sobre eso, y luego los partidos políticos, perdóname que suelte un speech, pero me voy a desahogar, joder. Los partidos políticos, después de conseguir el incremento de los baremos, que no nos parecía suficiente, yo hablé con todos y cada uno de los representantes de los partidos políticos en la Comunidad de Madrid para que hicieran enmiendas para subir los baremos. Con PSOE, con Podemos, con Vox, con Más Madrid, ninguno hizo nada. Punto. Es decir, es que claro, dice, bueno, ¿aquí quién hace algo? Nada. Luego vienen aquí en campañas políticas y todos dicen que van a subir el baremo. Pues la verdad es que mienten, punto. Eso, las cosas son como son. Segundo, me alegro muchísimo que valoréis tanto Defensa de la Abogacía, porque me consta que el equipo de Fernando Bejarano y Victoria Espejel se dejan la vida. Me consta. Porque yo me reúno con Fernando cada 15 días y lo vemos y sé lo que hacen. Lo que pasa es que cada uno cuenta a la feria cómo le va. Y si el juez le ha tratado mal, pues entonces la culpa la tiene primero Fernando y después el decano. Eso es así. Pero esto va en el cargo, no en el sueldo, claro. Respecto de la Ley Orgánica del Derecho de Defensa, tenéis toda la razón, tienes toda la razón, Ángeles. Es una vergüenza. La Ley Orgánica del Derecho de Defensa duerme el sueño de los justos en el despacho de la ministra de Justicia. Y si yo se lo he dicho 20 veces, ¿cuándo lo vas a llevar al Consejo de Ministros? No, es que hay otras prioridades. Claro, ayer en la recepción del primer día casi ni me saludaba. Y fue porque al rey le tenía que acompañar alguien, porque sé que no quería ir. Pero hay que decírselo, igual que es intolerable que no se esté pagando a los letrados del turno que defienden personas jurídicas. ¿Pero a dónde vamos? Es que le han dado ya 3 cartas y no me contesta. Claro, es que luego salimos ahí a decir las cosas y en cambio la Comunidad de Madrid sí lo ha hecho y paga en los asuntos de personas jurídicas en instrucción. Y todo ello se lo digo. La ministra de Justicia ha demostrado su nivel de incompetencia al asumir el cargo. Punto. Y me importa. Y me importa muy poco decirlo, porque es la verdad. ¿Cómo puedo yo nombrar o cómo puede esta Junta nombrar a un compañero o compañera en un macrojuicio que se tire 6 meses sin cobrar? Cuando está cobrando el fiscal, cuando está cobrando el juez. Joder, es que también toca las narices. Bueno, respecto de... hay una cosa aquí que es horrible, que yo lo he visto con la pandemia, que es la famosa, lo comentaba Eugenio, el tema de la función jurisdiccional.
todo es función jurisdiccional. Es función jurisdiccional poner una pantalla. Es función jurisdiccional que esperes en la calle. Es función jurisdiccional que puedas aparcar o no puedas aparcar. Y eso me paso el día peleándome con el presidente del TSJ. Y decir, esto es intolerable, pero ¿cómo va a ser eso función jurisdiccional? Y nosotros queremos estar en la sala de gobierno del TSJ de Madrid. Pero tienen que cambiar la ley. Es que ese es el problema. O sea, yo puedo hablar con el presidente del TSJ y me dice, sí, fenomenal, pero la ley dice otra cosa. Igual que vamos de prestados, y lo sabe Fernando y yo, a la Comisión de Policía Judicial, porque le he caído bien al presidente de la Audiencia Provincial. Y allí vamos, la última pelea que tenemos Fernando y yo es con la que queremos un traslado por la tarde de detenidos. No es justo que los detenidos duerman en prisión y que al día siguiente los pongan en libertad. Pero, sin embargo, la juez decano se oponía. Entonces, bueno, y no tenemos instrumento legal para poder hacer esto, nada más que quejarnos, decir las cosas que digo a otro, que se lo digo a la cara, porque a mí ya, afortunadamente, la edad tiene muchas desventajas, pero una, desde luego, es que dices lo que te parece cuando crees que es justo. Y, por tanto, y yo cuando hablo con la juez decana y hablo con tal, me dice, sí, José María, si pasan estas cosas y les convoco para decirles, y muchos no vienen. No vienen. Entonces, y yo digo, pero oye, ¿esto qué haces? No puedo hacer nada. Nosotros solo hacemos recomendaciones, porque el juez es soberano. Y hacemos recomendaciones, pues si la juez decana y el presidente del TSJ pueden hacer recomendaciones, yo lo único que puedo hacer es insultarles. Pero creo que es difícil, ir más allá, Eso sí, por favor, denunciar. En todas las salas de togas, y ha sido una labor que ha hecho Fernando y Victoria y todo su equipo, los antiguos togueros os tienen que preguntar que qué tal os ha ido, si os han tratado bien, si ha habido dilación. Rellenarlo. Estamos pendientes de presentarle al presidente del TSJ el barómetro que hemos hecho este año y, bueno, a ver si puedo encontrar un día, donde hemos identificado los juzgados que merecen un reconocimiento en materia de puntualidad, en materia de respeto a un procedimiento sin dilaciones indebidas, en accesibilidad a los titulares del órgano jurisdiccional y en la atención dispensada a los abogados y abogadas en la Comunidad de Madrid. Hemos puesto en la lista los 3 mejores y también los 3 peores por su falta de puntualidad en celebración de actuaciones judiciales. Este es de la Comunidad de Madrid, hay otro de Madrid. Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 4 de Getafe, Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 3 de San Lorenzo del Escorial, Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 4 de Colmenar Viejo. Mayor tiempo de dilación en la tramitación del procedimiento. Juzgado de Primera Instancia 7 de Móstoles, Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 4 de Colmenar Viejo, Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 1 de San Lorenzo del Escorial, por no recibir a los abogados. Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 4 de Getafe, Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 8 de Collado Villalba, Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 5 de Getafe. Los que peor trato dispensan a la abogacía. Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 4 de Getafe. A este de Getafe. Menudo personaje, el de Getafe. No da ni una el de... Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 4 de Colmenar Viejo. Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 8 de Collado de Villalba. Y exactamente lo mismo hemos hecho con los letrados de la Administración de Justicia, que son referentes por lo bueno o por lo malo. Y esto se lo voy a dar al presidente y luego se lo voy a dar a los medios de comunicación. Porque a la vista de que luego pones una denuncia y no pasa nada, pues habrá que retratarles en los papeles, que es lo que menos le gusta a los jueces, que les retraten. Y como esto está relleno por los abogados y abogadas, pues chico, yo aquí tengo las pruebas de que así es. Y eso es lo que podemos hacer. Pero necesitamos una gran colaboración, es decir, en la audiencia, ya para que os deis cuenta de cómo estamos la abogacía legalmente considerados. En la audiencia,
del Rey no dejaban que estuviera la presidenta del Consejo General de la Abogacía Española porque no está en el BOE, como cargo de autoridad. Así es. Y entonces, pues oye, nos pelearemos con quien haya que pelear, pero hace falta una serie de reformas legislativas, como estamos haciendo, por ejemplo, que hemos planteado, y fue una iniciativa de Eugenio que me trasladó. Hemos recurrido el Estatuto del Ministerio Fiscal. A mí me da igual que usted se vista de capitán general de la Armada o de niño de primera comunión. Ese es su problema. Pero lo que no habla es el último. Es sencillo, estamos defendiendo el derecho de defensa. Usted se está metiendo en mi terreno. Bueno, ese es el día a día de aquí, que tenemos muchas cosas que mejorar. El tema informático es tremendo, por lo de BMW, Dios quiera que ganemos la sentencia estos días. Sería un regalo estupendo por nuestro 425 aniversario que nos metiera un chute de pasta. Pero bueno, tenemos ese problema, hemos tenido que empezar otra vez a reformar los sistemas informáticos. Espero que el expediente electrónico nos permita el no tener que ir allí a verles. Por cierto, estoy cerrando un acuerdo con la Comunidad de Madrid para que también denunciemos a los funcionarios. Porque esto es un cachondeo. O sea, aquí hay 3 órganos que dirigen. El juez pertenece al Consejo General del Poder Judicial, el letrado de Administración de Justicia al Ministerio de Justicia y los funcionarios a la Comunidad de Madrid. Entonces, mire usted, pues yo sé el nombre de Pepito Pérez, que está en el juzgado tal, que sistemáticamente tal. Comunidad de Madrid, que le abran un expediente laboral. Pero necesitamos, de verdad, vuestra colaboración. Que cada vez que salgáis, no cabreaos porque os han denegado la prueba. Eso es función jurisdiccional. Pero porque os han tratado mal, os han estado esperando, no os han pedido disculpas. En fin, pues ahí sí que lo tenéis que hacer. Perdonad, pero es que me acaloro. Son 43 años aguantando esto. Muchas gracias. José María, clausura. Sí. Bueno, pues ahora, una vez clausurado por nuestro decano, tenemos preparado, yo creo que un vino español para poder compartir este momento y nada, aunar fuerzas y disfrutar de este 425 aniversario. Muchísimas gracias a todos por vuestra presencia.